Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más. Aquí ¿Qué, tenemos hoy a Moto qué tal? ¿Cómo estáis, y, chavales? y a un invitado especial con el que ya tuvimos el honor de hablar hace un año aproximadamente y ha tenido a bien volver a nuestro canal para hablar de Zcash. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahora está en boca de todos. Moto. Sí. Vale, en primer lugar, Paco, enhorabuena, porque sé que llevas con Zcash años y justo hace un año hicimos un vídeo sobre Zcash y lo comparamos con Monero. Y nada, enhorabuena por esta subida y por tu cartera. Bueno, pues saludar de nuevo a todo el mundo del canal y evidentemente el precio, la subida que tenía en precio recientemente, pues nos ha pillado a todos muy por sorpresa y ha sido pues una barbaridad. Yo no me gusta tanto hablar cuando todo va tan fácil y el precio te apoya y te soporta tanto, pero bueno, como he comentado en algún momento, el hecho de que el precio esté ayudando o haya subido tanto, pues simplemente ayuda a que la narrativa en este caso, de la privacidad en los pagos con Zcash o en la cadena de bloques, pues ayuda a que en un futuro pues pueda haber mayor adopción, porque está en boca de más gente y bueno, pues algunos de las personas que oyen lo mucho que ha subido en los últimos momentos Zcash, pues se plantearán usarla o se plantearán aceptar recibir pagos en Zcash. Es que al final el precio es el gran justiciero, es el que acaba dando la razón, ¿no? No es Eh, del todo, yo no tengo esa visión del todo. Ujú. Pero si al final una moneda se va a hacer o vale poco, esa moneda no triunfa, aunque la tecnología sea brillante. Entonces, el gran medidor, por lo menos por las masas, es el precio. Precio alto, moneda buena. Y esta discusión la tuvimos hace un año, si Monero o si Zcash. Tanto Naka como yo, más Naka, yo creo, pensábamos que Zcash estaba ya perdido. Hace un año estaba en un menos 99% prácticamente, estaba por los suelos la moneda. Tú técnicamente abogas por Zcash, mientras que nosotros, como seguimos más a Criptovigilante y a Rafa La Verde y tal, y estos son muy de Monero, muy anarcocapitalistas, por el tema de que Monero es privacy by default, es decir, que es anónima por defecto, pues nos tirábamos más hacia Monero, pero al final parece que la tecnología vence y parece que Zcash puede ser que incluso haga el flippening a Monero, ¿no? Y puede que le supere en market cap. Parece que hay una fuga de gente de Monero, incluido yo, que va hacia Zcash. Bueno, las razones, cuando se intenta justificar a posteriori, pues todo el mundo tiene que inventar razones y una de las razones por las que parece que ha podido subir tanto el precio en tan poco tiempo, pues parece que puede haber gente que se esté pasando efectivamente a Zcash. O bien, como su primera aproximación a criptomonedas con narrativa de privacidad, o bien porque se estén pasando de Monero a Zcash. Esto último, sinceramente, me cuesta más creerlo, pero bueno, podría ser también. En cualquier Es que caso, cuando sube te- tanto el precio y tan vertical, pues seguramente se hayan dado más de una circunstancia. sí, hombre, Desde, creo que el detonante fue los comentarios de Barry Silbert y otros influencers en el que decían, bueno, hablaban de Zcash, ¿no? De una moneda privacy triunfante. De bueno, hecho, Barry Silbert dijo literalmente que Zcash es el verdadero Bitcoin, es el Bitcoin anónimo que todo el mundo pensaba o quería en 2010. sí, yo por ejemplo recuerdo en el episodio del canal que se emitió hace un año,
pues recuerdo que comentábamos, o yo por lo menos comentaba, que en Zcash se ve el trilema de las cadenas de bloques convertido en cuatrilema. Es decir, eh, Añades la privacidad, ¿no? como otra coordenada, Otra pata. otra pata Entonces, bueno, ahí estamos. O sea, lo que ha pasado ahora, lo único que hace es que posiblemente muchos especuladores entren y quieran entrar y quieran salir y quieran ganar dinero fácil o difícil, porque la mayoría de los especuladores no lo tienen nada fácil. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que quizás hoy ZK, gracias a este movimiento de precios, sea más conocido que hace una semana y bueno, pues eso ayuda mucho. Pero bueno, os quiero hacer ver que mi mayor interés con ZKs es que los ZKs que tengo pueda ir un día a un restaurante y pagar una comida. Y si como consecuencia de que tiene más adopción y el precio ha subido mucho, en vez de una son 100, pues mucho mejor. Que a ti te gustaría, como a todo el mundo, que hubiera un caso de uso real, ¿no? Que pudiéramos pagar con esta moneda. A ver, lo Pero, que a mí me gustaría y para lo que se crearon, para lo que empezó Bitcoin y para es el poder usarlo en pago sin intermediarios y pues, Ujú. pero el problema por el que no lo puedo usar es porque la mayoría, yo voy a un restaurante y los dueños de los restaurantes no entienden de criptomonedas, por tanto no aceptan criptomonedas como pagos. Y Es un también error para ellos, pero Ujú. yo tengo que esperar a que ellos se den cuenta de que lo mejor que pueden hacer es aceptar el pago en criptomonedas. Yo, Y Pero si yo, encima por qué crees que es aceptan, bueno para ellos que aceptar el pago en yo, criptomonedas y no en la moneda fiat, yo como creo están que es bueno acostumbrados? para todo el mundo que tengamos alternativas. Si yo, por ejemplo, voy a un Ujú. restaurante y quiero pagar en dólares, pues que el restaurante dijera, bueno, pues en vez de cobrarte en euros, te voy a cobrar en dólares. Hay muchos países donde esto es habitual. En España no es habitual, ¿vale? Si además yo voy a un restaurante y ese restaurante, el dueño, quiere vender sus productos, sus servicios a cambio de criptomonedas, pues yo voy a estar encantado en pagar en criptomonedas. Y Va, el problema es que yo no puedo ir ahora a ningún restaurante y pagar con criptomonedas. Ese es el problema. Y eso es lo esa es que la realidad, sí. tenemos Pe- que pe- resolver. sí, pero eso no se va a resolver ni en los próximos años. Ahora lo que estamos hablando es de precio. Ahí tenemos el gráfico que nos ha puesto Naka a 129, que la realidad estaba a 45 cuando yo vendí. Sí, sí, pero acaba de hacer un dip, ¿eh? Acaba de hacer una bajadita desde 150 esta mañana a 129 para el que quiera aprovechar la, la corrección. Tú, Naka, ¿por qué crees que esta subida? Pues la verdad, o sea, no, solo puedo lanzar al aire pues, teorías, no tengo una idea. O sea, evidentemente, lo único que puedo decirte a ciencia cierta es porque hay mucha gente que está comprando. O no mucha gente, o mucho dinero, o gente con mucho dinero que está Bueno, comprando esta moneda. hazme ahora la pregunta a mí. Pero te la hago a ti. ¿Por qué crees que ha tenido esta subida importante de Zcash? Muy sencillo. Eh, Porque Monero no la puedes comprar. La han deslistado desde el año pasado, desde el 2024 ahora, en 60 exchanges deslistada. Y nosotros, que somos de BSV, ya sabemos el daño que hace cuando te deslistan de los exchanges. Pero te voy a decir más, pero es que te voy a decir una cosa, es que Zcash tampoco es muy disponible para comprarla. Te voy a Eso decir, no es en verdad. exchanges españoles que la gente usa mucho, Bit2Me, estaba antes, ya no está. Ya, pero Revolut, por ejemplo, que lo usa mucha gente para comprar cripto, no está. no Eh, importa, pero están las principales. Está en Coinbase, la mayor de América, está en Binance, la mayor del planeta, y en Kraken, la tercera mayor del planeta. Estoy hablando de, pero en Europa, o sea, en Estados Unidos Monero está disponible, Kraken está disponible Monero en Estados Unidos. Es en Europa donde la regulación ha sido muy estricta para las monedas privadas y ese es el motivo por el que intuyo que también Zcash está sufriendo esos deslistamientos. No sé, Sí, pero no de las grandes. O sea,
Lo que han hecho con Monero es totalmente erosionar del ecosistema de las criptos. O sea, es Mm. así que es Sí. difícil. Está ahora tan Pero difícil que es más Zcash va difícil por el comprar. camino, ¿eh? Por lo que yo ¿Eh? veo, va por el camino también de ser deslistada de muchos exchanges ¿Quién? importantes. Pero comparándola con Zcash. Monero, Monero tiene una capacidad de 7 transacciones por segundo, más o menos. Era por ahí. Eh, De 7 a 20, sí. exactamente. ¿Cuál es la capacidad de transacciones de Zcash? También por ahí lo he mirado. También es muy bajita. O sea, no va a ser Ajá. cash, no va a ser cash en la vida. Bueno, Bueno, eso quizás tiene algo ahí que tengo, decirnos ahí Paco. tengo que diferir, pero bueno. Sí, Paco, dinos. Bueno, la capacidad actual de Zcash en transacciones por segundo, que es lo que parece que os gusta medir, pues es Sí. la que es y efectivamente es un poco. Sin embargo, los avances que están haciendo pueden llegar a ser muchísimas más. Yo he leído, Hay, porque yo he leído que para conseguir la privacidad en Zcash se hace falta mucho poder de computación y eso es lo que lo limita a que pueda escalar. O sea, que parece que es lo cierto, tiene crudo. es cierto que digamos, la tecnología de privacidad, que son las pruebas de conocimiento cero, pues de alguna forma limitan o requieren una capacidad de cómputo cuando tú estás firmando una transacción, ¿vale? Tienes que, igual que, digamos que la prueba de conocimiento cero es el equivalente a la firma de las transacciones en lo que conocemos hoy como Bitcoin o BSV o cualquier otra cadena de bloques. Entonces, cuando tú preparas una transacción de esas, tienes que hacer un gasto computacional muchísimo mayor, vamos a suponer del orden de 10 veces más o incluso más, de 100 veces más de ciclos de CPU o de, como queramos llamar, gasto de computación respecto a lo que es hacer una firma con una clave privada. Pero bueno, ese es un gasto que, por ejemplo, va a parar a los dispositivos periféricos, por ejemplo, es el gasto de computación que tú tendrías que hacer en tu móvil, ¿vale? Ah, Y ese gasto computacional, como está repartido en esos dispositivos periféricos, pues no es tan grande sumado. El problema es la capacidad, vamos a llamar, sería un poco el equivalente a la capacidad de los bloques. No ujú. obstante, la misma tecnología de pruebas de conocimiento cero, quiero hacer ver a la audiencia que es la que se utiliza en otras, por ejemplo, en Ethereum como método de escalabilidad fuera de la cadena de bloques. No sé si conocéis los rollups, ¿vale? Sí, sí. Entonces, los rollups pues son tecnología, bueno, no todos los rollups, hay varios tipos de rollups, pero los que yo creo que tienen más visos de triunfar están basados en tecnología de pruebas de conocimiento cero. Y bueno, pues digamos que están orientando a que la escalabilidad de las cadenas de bloque, en este caso Ethereum o otras, sea fuera de la cadena de bloques, ¿vale? Entonces, aplicando exactamente el mismo principio por ejemplo, a Destacas Zcash, pues la escalabilidad podría subir muchísimo. con una especie de capa 2 como hace Polygon con Ethereum. Bueno, o sea, un rollup no es una capa 2 porque incluso digamos que es otra capa que no tiene por qué ser una blockchain. Ajá. Pero bueno, podrías llamarlo capa 2 si quieres, eso sería terminología, nos da igual. ¿Pero esto son cosas futuribles o es algo Son cosas de las que, que están trabajando. ujú, que las que está trabajando para que sea más escalable? Sí, Antes hemos hablado también no sé si de... conocéis a Sim Bowe, que es no. digamos, uno de los gurús del Electric Coin Company, y bueno, pues este está trabajando precisamente en ese tema, ya lo ha anunciado los posibles. Hombre, de los anuncios a que luego esto fructifique, pues hay mucho. Una de las Ok, cosas que comentamos en el vídeo anterior, hace un año, fue que una parte de las recompensas, tanto de los bloques nuevos como de las comisiones, iba a parar a un fondo que se dedicaba a mejorar la tecnología y la criptografía que hay por debajo. ¿Vale? Eso, claro, hace que esté en una muy buena posición para todo este tipo de mejoras. Por ejemplo, imaginaros Bitcoin. Pues
los desarrolladores que hay por detrás, pues pueden, yo no voy a entrar en esta dinámica ahora, pueden haber sido, como dice Roger Ver, pueden haber sido hijacking, ¿no? Pueden haber sido Secuestrados, ¿no? secuestrados, ¿vale? No vamos a entrar en esa dinámica ahora, por decir un ejemplo, pero a mí me gusta que el equipo de trabajo que hace que esté financiado con recompensas de la propia cadena de bloques. Ok. Pero eso impone de alguna manera un cierto concepto de imposición, ¿no? De un impuesto que se paga Bueno, o inflación. ¿O cómo es? Aquí tiene, sin embargo, Zcast hay un máximo de 21 millones de monedas. Ahí no hay inflación posible, más no, allá de no, los 21 21. millones de monedas es como Bitcoin, todavía no ha llegado. Ujú. Sí, 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 Pero claro. ¿qué hacen? Un pequeño porcentaje del reward va a los desarrolladores, ¿no? Como hacen Así es, con iCash, por ejemplo. Vale. así es. Bueno, Mira, por ejemplo, ahí tienes, en Total Supply tienes 16,24 millones. sí, Actualmente del máximo de 21 millones sí, está en el 16. están, digamos, minados 16,24. Sí, lo que estás diciendo es que parte del block reward, de cada bloque que se va minando, una parte se va a los desarrolladores y el resto al minero. Correcto. Bueno, se va a una fundación que a su vez luego pues se supone que lo gastan los desarrolladores. No tiene por Ya. qué ser desarrolladores. Podría Ujú. decidir gastarlo en marketing o podría decidir gastarlo en otra cosa. Ok. Pero Eh, financia, ujú. a día de hoy financia sobre todo investigación y desarrollo. Pues mirando el gráfico de un año que estoy viendo ahora mismo, quien hubiera comprado hace un año, que no sé cuándo fue más o menos nuestro vídeo, más o menos hace un año Sí, y en Sí, pico. agosto, por el ahí, 24 de agosto. El 22 de agosto. 24 de agosto. 24 de agosto. Aquí estamos en... vale, entonces aquí tengo que poner un poco más de un año. Y aquí se va a saber, porque quería mostrar que de a 12 meses hacia atrás, quien hubiera comprado ha hecho un 385% de Bueno, pero revalorización. todo eso Pero, es, lo estás eh, viendo, es en la subida vertical más reciente. Lo de que claro, ha claro. pasado antes. Y puede bajar, es un pico que evidentemente puede corregir fuertemente. Pero si pongo el all time, o sea, desde siempre, ahí partió con un pico muy grande en 2000. 2016. Bueno, pero esa información es bastante errónea. A Ajá. ver cómo lo explico. Cuando, Sí, porque suena cuando algo un poco nació, anómalo, sí, esto. Ujú, los primeros bloques incluso se vendieron a mucho más. Creo que los primeros bloques que se minaron ujú. entraron, vamos a decir, rápidamente en un mercado, ¿vale? Y como no había, y había unas expectativas muy grandes sobre esto, se vendieron a 7.000 y 8.000 dólares. Wow. increíble, tío. Pero estamos hablando de bloques, de bloques originales. La cadena de bloques partía de cero. Era el bloque Wow. uno. La Wow. recompensa del bloque uno se vendió por 7.000 o 8.000. Tras, tío, Qué madre de Dios. barbaridad. Y Y además estamos hablando de que acababa de. el primer bloque daba, como siempre, 50 ZKs. Es decir, el primer bloque tuvo un valor de mercado de 400.000 dólares. Vale. Es irreal. Tuvo ese valor de mercado porque fue una subasta. A lo mejor lo compró. Mira los siguientes picos, porque los siguientes picos ya sí son reales. Mira el primer pico del 18. Ese ya sí que. Por A qué eso, por eso me refiero a que comparar con los 2.000, ya te digo, el primer bloque sé que se vendió por 8.000 y pico Increíble. cada ZK. Comparar con esos 2.000, pues esto es cuando en ese mercado, pero ya te digo que es completamente, pues no es justo, ¿no? O sea, cuando un producto nuevo entra en un mercado, tiene que descubrir el precio y Sí. la volatilidad que tiene ese producto en el mercado, pues es muy grande, claro. Eso, Mira, ahí digamos que el único pico comparable, digamos, de un mercado ya un poco más ordenado fue el 2018 con un pico de $700. Así sí. es. Y el siguiente, Naka, el siguiente que va a la derecha, El que siguiente, fue es en ese. 2021, en el Sí, mercado cuando alcista, el boom. $270. Así es. 270. Ujú. Vale, pues la pregunta es si superaremos esos 270 en este push.
Bueno, pues es que veremos. En el último mes lleva un 200% la moneda. Yo, Bueno, yo vaticino que igual supera a Monero. ¿Tú qué piensas de esto, Paco? ¿Es un adversario serio de bueno, Monero? Monero es un adversario serio y ZK es un adversario serio de Monero. Los dos están luchando por, vamos a decir, el mismo trozo del pastel. No pueden luchar con Bitcoin. Bitcoin tiene otra narrativa y otro caso de uso, Hay ¿no? una cierta animadversión hacia Zcash digamos, en la comunidad. Sobre eh, todo por los de Monero. sí, por los de Monero, que son muy, pues, tienen una animadversión muy fuerte contra Zcash, Bueno, porque dicen que Monero sí que es privado por defecto. Y digo, bien. bueno, pues eso se le puede rebatir diciendo que, bueno, pues yo lo pongo, lo activo la privacidad o la desactivo cuando me parezca, ¿no? Entonces diciendo, pero aducen que al ser parcialmente, o sea, al dar la posibilidad de que tú puedas activar o desactivar, tú estás ya de alguna manera haciendo la trazabilidad más fácil. Porque esas transacciones que pasan de una billetera a otra, uno activa la no privacidad, luego otro activa la privacidad, luego la no privacidad. De alguna manera es más fácil seguirlo. ¿Es cierto o es una falacia? Bueno, vamos a ver. Yo ahí difiero completamente de ese planteamiento y bueno, pues sería, entre comillas, enfrentar en una discusión a unas personas y a otras. Pero yo justo niego la mayor de ese planteamiento, ¿no? De alguna forma considero que la privacidad la tecnología de privacidad de Zcash es muy superior. Es cierto que Monero, pues como digamos, precede en el tiempo a Zcash, pues bueno, pues tiene ahí un nicho de seguidores. Eh, todos entendemos que una comunidad, cuando la gente tiene dinero invertido en una cadena de bloques, pues se convierte en maximalista de esa cadena de bloques. Y Ah, ese, y habiendo ese dicho eso, maximalismo no les deja ver con objetividad y comparar con objetividad. Ahora, evidentemente lo que están diciendo ellos es cierto. Monero, la tecnología de privacidad que tiene se aplica obligatoriamente y la tecnología de privacidad de Zcash es opcional. Eso es completamente cierto. Bueno, iba, iba a comentar a lo que habías dicho, pero ya ahora se me ha ido el hilo conductor. Sí, de la antigüedad de Monero, que aunque Monero sale como una blockchain 2 años antes que Zcash, creo que Monero sale en el 14 y Zcash en el 16, pero sí que es verdad que Satoshi ya en los foros hablaba de la posibilidad de mejorar Bitcoin con el Zero Proof con el... las pruebas de conocimiento cero, sí. con las pruebas de conocimiento cero que implementa Zuko Wilcox, que se escribía con Satoshi incluso antes del Bitcoin White Paper o justo después. Bueno, estaba en el mismo grupo de cyberpunks donde Satoshi, pero vamos, Zoco Wilcos, pues es, digamos, la cara más visible de esa fundación que recibe esa parte que hablábamos antes y que luego a su vez dirige una compañía que hace desarrollos, etcétera, etcétera. De hecho, el primer blog de Bitcoin de 2009 es de Zuko Wilcox, de Zcash. ¿Cómo? No, eso que dices no es. Sí, el primero en dar bombo y platillo y hacer un blog sobre Bitcoin es él. Déjame mirarlo un segundo. Bueno, es igual, no tiene. Sí, Yo eso no lo conozco, pero bueno, voy a que mirarlo en él Grok. celebrase, él como miembro de ese grupo de Cyberpunk, o sea, lista de correo donde estaban esa gente con esas inquietudes, celebrase la aparición de Bitcoin, como muchos otros, pues seguro, no hay ninguna. Pero, Paco, si tuvieras que definir vamos, en un par de conceptos muy sencillos, ¿por qué, según tú, la tecnología de Zcash es netamente superior a la de Monero en privacidad? ¿Por qué la Bueno, privacidad es mucho mejor la de Zcash? pues en poco tiempo es difícil, pero lo voy a intentar. Ok. Pero, Eh, pero di- antes de que hagas el comentario, simplemente que he revisado con Grok y efectivamente Wilcox se comunicaba con Satoshi ya desde 2008, incluso antes de salir el primer bloque.
Sí, o sea, tanto Wilcox como Satoshi, Zoco Wilcox como formaban parte de la lista de correo del grupo de Cypherpunk. Sí. Ujú. Entonces, todo lo que publicó Satoshi antes de que el nacimiento de Bitcoin lo leyó Wilcox y Wilcox diría, pues, oye, qué bien, esto tiene buena pinta, en fin, lo que dijera. Nada, no Vale, tiene, vale. para mí no tiene mucha relevancia. Otra cosa Ok. es que, bueno, pues él está desde el principio ahí, y bueno, pues sí, es un gran, vamos a decir, es una persona conocida en la industria por sus ideas y pero nada más. Bueno, También salió, esto, para aquellos que no lo hubieran visto, también salió su declaración en el juicio famoso de Craig en Londres. Y Wilcox es uno de los que dice que ni de coña Craig es Satoshi. Simplemente eso para nuestros viewers y para ti, Paco, que sé que ya me lo llevas diciendo desde hace 15 años, o bueno, 15 son demasiados, pero 5 seguro. bueno, entonces, la pregunta es las diferencias en tecnologías y voy a intentar Correcto. explicarlo. Entonces, Ujú. ¿cómo consigue la privacidad Monero? Pues lo consigue aplicando las siguientes técnicas. Es cierto que las siguientes técnicas que vamos a contar las aplica por defecto y siempre. Cuando se hace una transacción, se mezclan, ¿vale? Entonces, lo más conocido para vuestros oyentes, pues pueden ser los mezcladores. Pues muchos oyentes habrán visto Cash Fusion, habrán visto una serie de mezcladores que lo que hacen es que mezclan los UTXOs entre varios participantes y bueno, pues dificulta mucho el rastreo hacia atrás de las transacciones, ¿vale? Entonces, eso lo Eso es hace, Monero. Eso es Monero. Lo que hace es ofuscar las transacciones con muchas transacciones a la vez. o sea, yo mando mi transacción a Monero y en el mismo bloque entran varias transacciones de varios, o sea, está basado en UTXOs también, y mis UTXOs de entrada, más los UTXOs de entrada de vamos a decir, las otras Mm. 15 transacciones que hayan entrado en el mismo bloque, Ujú. pues Sí, esas 16 transacciones juntan los UTXOs de entrada y hay una única transacción con todas las transacciones de entrada de esas 16 y con todos los UTXOs de salida de las transacciones. Es decir, ha quedado un poco complejo. Quiero decir, ¿quiere eso decir, a ver si, corríjame si me equivoco, quiere decir que se envían varias transacciones señuelo, que no son de verdad, y solo una es la verdadera? no. Quiere decir que las transacciones sean señuelo, verdad o no verdad, eso ya es otro tema. Quiere decir Ah, que se juntan. Yo mando una transacción pagando a Moto y tú, Naka, mandas otra transacción pagando a Sato. Pues en vez de dos, que en este caso serían 16, pero el concepto es el mismo. Mis ujú, UTXOs de entrada más tus UTXOs de entrada es la entrada de la transacción. Y los UTXOs de salida de mi envío a Moto y los tuyos de envío a Sato, pues también es en la misma transacción. Se mezclan. Es como si tuvieras una baraja y mm, se mezclan las barajas. vale, de acuerdo. Ujú. Es un Eso es mezclador. Monero. Con lo cual, con lo cual, si tú quieres saber, así como en Bitcoin, en una misma transacción, como no se ha mezclado nada, tú puedes hacer un rastreamiento hacia atrás, ¿vale? Ujú, Puedes rastrear hacia atrás de dónde viene, ujú. hasta llegar a una transacción Coinbase, o sea que viene de resolver un problema criptográfico, o sea, una prueba de trabajo. Hasta el origen, sí, sí, de ese dinero. Ok, ¿vale? Entonces, sin embargo, con esto que te estoy diciendo, con estos mezcladores, no se puede trazar hacia atrás, porque tienes la unión de todas las entradas de varias transacciones y la unión de todas las salidas de varias transacciones. No sabes cuál corresponde con cuál. Sí, porque hay muchas que son señuelos. Ok, No, es independiente de que haya muchas que sean señuelos. Si pero hay las hay muchas que son también. señuelos, el Sí, conjunto de anonimidad es más ajá, pequeño y reduce la privacidad que has conseguido inicialmente. ok. Es independiente, son dos cosas independientes. Ujú. Digamos que los señuelos, pues es una forma de disminuir la privacidad final que consigues, porque el que te manda esas transacciones señuelos ya sabe esa información. Si mezclan las transacciones de varias gente que no se conocen, pues, pero no sé si habéis usado Cash Fusion Yo no. en Bitcoin Cash o en eCash o No, en... no, no.
Bueno, No sé pues si el Moto lo concepto explica de bien o cash no. fusion es ese, que Ujú. tú primero te mezclas con otros, Y ¿vale? yo tampoco. Vale, Vale. eso es Monero. Y ahora, No, espera, que hay más cosas. No es lo único que no es lo único que le dota de privacidad a Monero, ¿vale? ok. La otra cosa es que utilizan las llamadas direcciones sigilosas, es decir, no utilizan una dirección a la que tú mandas, yo voy a recibir el Monero y no te digo, mándame a esta dirección, porque tú podrías ver cuántas transacciones llegan a esa dirección. Por ejemplo, soy un bar y me ponen un anuncio de un código QR de la cuenta del bar para pagar. Yo pago al bar, pero al mismo tiempo puedo ver qué caja ha hecho ese bar ese día, el mes pasado y todo el año. ¿Vale? Entonces, para Ujú, evitar esa pérdida de privacidad, están las llamadas direcciones sigilosas, que es, en vez de que tú mandas a una dirección, te ponen otro código QR, pero se calcula una dirección distinta cada vez, que es una dirección que tiene controlada el destinatario. ujú, Es ok. decir, la privacidad no solamente es que cuando mande una transacción se mezcla con la demás gente, sino que además utiliza estas dos cosas que estamos diciendo, Ujú, son cosas que tienes, no, pero tienes disponibles en otras cadenas de bloques, por ejemplo, en Bitcoin Cash o en eCash, ¿vale? ujú. ¿De acuerdo? Pero no es como Monero, que son obligatorias. Entiendo. Vale. En Bitcoin Cash Entonces, lo tienes que hacer, lo puedes hacer, pero solo a través de Fusion Cash. Mientras que. Cash Sí, Fusion es lo que te permite mezclarlas vale, y la implementación de las direcciones sigilosas, pues está muy atrasada, pero se puede hacer, ¿vale? vale, de acuerdo. Entonces, la unión de esas dos cosas le dota de privacidad a Monero. Es De decir, acuerdo. que el que paga no puede ver cuánto ha recibido en esa dirección el destinatario, ¿vale? Y que una vez que tú examinas la cadena de bloques, tú ves las cantidades que se han pagado, pero no puedes hacer una trazabilidad hacia atrás de ese dinero. Con lo cual, bien, ¿no? Digamos que funge bien las funciones de una moneda privada. Bueno, cubre lo que cubre y lo que no cubre no lo cubre, Ok. ¿vale? Vale, No, y es ahora que, es Zcash. que ahora vamos a hacer la comparación, claro. Ahora Zcash, pon lo que. ¿Por qué Entonces, Zcash se diferencia? ¿En qué bueno, se voy diferencia? a, voy a criticar un poco las capacidades de privacidad del modelo de Monero antes de entrar en Zcash. Como toda esa información está disponible en una blockchain, si yo, por ejemplo, en un bloque, en una transacción, y me junto contigo con una transacción tuya y otra de Moto, ¿vale? Pero luego y efectivamente se mezclan y esa información pues bueno, pues no se sabe quién es de quién. Pero luego tú mañana con eso pagas o lo llevas a un exchange y lo ingresas en tu cuenta y lo vendes por euros. Y Moto hace lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esas cadenas de bloques ya, o sea, esa privacidad de esa transacción, al haber revelado qué pasaba con varias de esas salidas, mi salida ha quedado ya Al descubierto. al descubierto. Sí. Exactamente. Es decir, la privacidad que ganas en el momento de la transacción, si luego el resto de intervinientes que han compartido esa mezcolanza en esa transacción, si luego esos no tienen comportamientos, depende del comportamiento que tengan y son desvelados o eran transacciones señuelo, mi transacción, que yo buscaba privacidad, es menos privada. Es más fácil Ujú. trazarlas. Vale. O sea que Bueno, tiene dejémonos ya de temas vulnerabilidades. técnicos, que queda ya súper claro. Aquí la pregunta importante es la siguiente. ¿Tú vas a vender, Paco, o no? Yo no. Pero déjalo que nos explique de manera, digamos, sintética, al menos las ventajas de Zcash respecto a Monero, porque solo nos ha contado Monero. Ahora ha terminado con Vale, Monero, entonces, las debilidades y. ahora vamos a ver las ventajas de Monero. Las ¿De ventajas de Zcash, no? Monero, ¿De ¿eh? Zcash o de Monero?
perdón, lo he dicho al revés. Ahora vamos a ver en qué está basada la privacidad o cómo Monero consigue esa privacidad, ¿vale? Y esto es bastante más difícil de explicar porque son unas tecnologías, pues si por ejemplo en lo que conocemos de BSV o Bitcoin o otras cadenas de bloques, todos sabemos que ahí existe un modelo de UTXOs y Per- que Perdón, con todo esto lo que has explicado antes de que la transacción que yo hago a NACA se mezcla con otras y tal, ¿eso era Zcash? no, eso Sí, era Monero. eso era Monero, correcto. Monero, Monero. Monero. Sí, es que se ha confundido. Ahora va a explicar lo que es Zcash. Ha dicho Monero, pero se refería a Zcash. Ahora va a ¿Seguro? explicar, sí. Ahora, entiendo que sí. Así es, pero vamos. Vale, vale, es que has dicho Monero. Ha dicho Monero, sí, ha dicho Monero, pero va a explicar A ver, Zcash. no sé, es que no me dejáis terminar de hilar bien el argumento. Bueno, al lío. Le interrumpimos mucho, por eso se ha liado. Eso Vale, es, vale, vale. al lío. ¿Cómo funciona? Bien, entonces, ¿cómo consigue Monero, perdón, Zcash la privacidad? Aplicando unos algoritmos completamente diferentes. Pero, ¿cómo son estos algoritmos? Pues para que nos hagamos una idea, cuando se hacen transacciones, bueno, primero separar que puede ser dentro de Zcash puede funcionar con la misma transparencia que tenemos en el resto de criptomonedas, ¿vale? Es decir, dentro de Zcash tú puedes operar con monedas completamente transparentes y esas transacciones son igual de trazables que cualquier otra, hacia atrás, ¿vale? Eso se entiende, ¿no? Sí, Entonces, tenemos otros tipos de direcciones, lo que se llamarían direcciones opacas, y transacciones que pueden pasar de transparente a opacas, transacciones que pueden pasar de opaca a opaca y transacciones que podrían pasar de opaca a transparente, ¿vale? Serían los tres tipos de transacciones. En realidad hay más, porque dentro de las tecnologías de opacidad hay, como si dijéramos, tres generaciones. La primera, con la que nació, que se conoce como Sprout. Bueno, si mientras tanto puedes un momento dirigirte a una página que se llama zechub.wiki, Z, ¿cómo es? ¿Puedes zec de letrear? Z, Z-E-C, Sí, hub, H-U-B, punto sí, wiki. ok. Eh, Ujú. saca la página, por favor. Sí, la presento enseguida. Entonces, Ujú. Ahí está. bueno, me tarda un poco. Vamos a Dashboard. Sí, dashboard, perfecto, ok. Arriba, Sí, ahí. sí, le he dado ahí. Es que me tarda, tiene un pequeño delay. Sí, ahí va. También tengo un poco con esto con retraso. Ok, Vale. ya cargará. Entonces, Tú sigue hablando. no, bien. Entonces, aquí podemos ver, yo todavía no lo veo, pero saldrá, que hay tres, lo que llamarían, ellos lo llaman pools, en realidad son tres tecnologías en momentos distintos de cómo conseguir su objetivo, ¿vale? Entonces, la primera fue Sprout, la segunda es Sapling y la última es Orca, ¿vale? No sé si la estáis viendo, baja un poco, por favor. Es que yo no lo veo, yo no lo veo. A No, mí no no me carga, lo siento, no carga. No, no está cargando. no se está cargando. Bueno, Pero pues si quieres que lo comparta yo. Bueno, en cualquier caso, ahí vamos a ver una métrica que entiendo que es muy interesante para seguir la, digamos, la adopción de estas tecnologías, es cuántos ZKs están en cada una de esas tres tecnologías de opacidad y cuántas, por restando, pues obtenemos cuántas están en transparente. ¿Vale? No sé si los puedes sacar. he perdido la conexión, lo siento, no puedo mostrarte la página. Vale, no te preocupes. Si quieres que la presente yo, si me Sí, la puedes dejas. presentar tú, eso sí, eso, sin problema. La puedes presentar tú. A ver, Ya va. puedes. ¿Ya puedo? Sí. Tengo que darle algo para. No, tienes que dar abajo a donde pone compartir o share. Es Sí. uno. Ujú. Entonces vamos a sacar. Vamos a sacar. Sí, la imagen. Bueno, espero no.
Allow remote. No, no, vale. Samsung. Voy a sacar el otro monitor, un momentito. Voy a sacar este y ahora mando algo para allá. Ahí ¿Vale? está. Está el otro monitor y ahora mando algo para allá. Vamos a ver. De hub.wiki. Voy a sacar el dashboard y ahora lo mando. Está para allá. Vale, ¿la veis? Sí. Bien, aquí vemos lo que comentaba de las tres tecnologías diferentes con el tiempo. Esto es, vamos a decir, el principio cuando Zcash empezó. Obviamente había bastante menos monedas en circulación. Podemos ver aquí Ujú. que actualmente hay 16.300.000 en circulación, ¿vale? Ujú. Por supuesto, de un máximo de 21 millones. Entonces, al principio, esta era la tecnología de ocultación vigente y bueno, podemos ver cuánto dinero había en ese momento y vemos cómo poco a poco va desapareciendo, ¿vale? Es decir, actualmente con esa tecnología hay muy poquito dinero. El siguiente gráfico, el siguiente color, que es el amarillo, vemos que bueno, pues empezó aquí en el 2019, tuvo un éxito y obviamente ya el estado de la tecnología actual pues es el pool de Orca y aquí vemos pues cómo empezó y bueno, pues como vemos cómo actualmente tenemos aproximadamente, bueno, aquí lo dice, tenemos aproximadamente 3 millones de ZKs, ¿vale? Frente a 25.000 de la primera de las tecnologías y 817.000. Hay que entender cada una de estas tecnologías como una especie de pozo negro. Es decir, yo mando, cuando digo que mando a una dirección opaca, lo que mando es a este pozo negro. Y en la cadena de bloques se ve que una transacción, por ejemplo, transparente, envía a uno de estos tres pozos negros, ¿vale? De ¿Se entiende acuerdo. eso, no? Sí, son pozos negros en el sentido de que son opacos. Pozos negros o agujeros negros o como lo queramos llamar. Yo Ujú. se ve, si estamos hablando de una transacción que pasa de una dirección transparente a una opaca y vamos a suponer que estamos en el mejor de los casos actuales, que es de la tercera generación, que es Orca, ¿vale? Entonces se ve que sale de una dirección de toda la vida, de las que conocemos, y que entra una cantidad en Orca, ¿vale? Esa transacción, vamos a suponer que internamente, a su vez, tiene su vida y, bueno, pues esos UTXOs, a su vez, tienen un recorrido dentro de ese pool, ¿vale? Todas esas transacciones que se hacen dentro del recorrido de ese pool, lo que figura en la cadena de bloques es una demostración, una prueba de conocimiento cero, de que ha habido una transacción, pero no te dice ni la dirección de origen, ni la dirección de destino, ni la cantidad. ¿Se entiende? Es difícil de entender porque bueno, creo que siempre todo el mundo entiende que las cadenas de bloques nadie puede hacer trampas, ¿vale? Entonces, Claro. ¿cómo sin saber lo que hay, voy a aceptar cómo un nodo acepta una transacción si no puede ver el contenido de la transacción, ¿vale? No puede ver el contenido de la transacción, pero sí que puede comprobar la validez de una prueba de conocimiento cero del que ha hecho esa transacción. Ok, entiendo. No, no, es la dificultad, evidentemente, de las monedas privadas es cómo hacer que sea confiable a la vez que preserven la privacidad de los datos, incluso, porque incluso se decía que no era posible hacer una auditoría de Monero, ¿no? Porque no sabes cuál es la inflación real. Era una de las críticas que tenía Monero. Pero entonces, ¿cómo definirías de manera sintética la gran diferencia entre la tecnología de Zcash con respecto a la de Monero? Aquí estamos hablando de que actualmente se usa esa tecnología de Orchard Pool. Vale. Bueno, es la que, bueno, se usan todas, obviamente, porque Ok. digamos, lo que pasa es que una está en desuso, vamos a decir, ¿vale? La primera, la del medio, pues bueno, y la que ahora mismo podríamos aquí buscar el privacy set, ¿vale? Y aquí vemos cuando, digamos, una de las cosas que también en este enfoque es diferente a Monero, en Monero la privacidad, vamos a decir, es en el Monero en el momento de usarlas, ¿vale? En las transacciones
Mientras que en Zcash, cuanto más tiempo esté en un pool, mayor es el anonimato. ¿Vale? O sea, Entiendo. una vez que entra en ese agujero negro, si tú la sacas al minuto y la llevas a otra cuenta y tal, pues a lo mejor te la trazan. Saben que esa se corresponde con una que entró en el. Pero una vez que entran en ese agujero negro, cuanto más tiempo pasen ahí y más transacciones haya, más digamos que el conjunto de anonimicidad es muchísimo mayor. Ok. Es decir, aumenta la privacidad holdeando. O sea, cuanto más holdeas, más privada es tu transacción. Incluso hoy el resto de la, O cuando haces de la network. transacciones o cuando haces transacciones dentro del mismo pool. Entiendo, vale. Pero quiero decir, Cu- cuanto más holdea la gente, más Cuanto más privada tiempo es esté, cuando el más tiempo estén los network. fondos en ese en ese agujero negro, más aumenta la privacidad de él y de todos los demás. Y de todos los demás, de todo el Y una network. pregunta, Paco, para que entren en ese pozo negro, ¿qué? ¿Simplemente tenerlo en tu wallet o hay que A ver, enviarlos a algún sitio físicamente? es mandar una transacción cuyo destino es el pozo negro, pero con una información que tú tienes que te permitirá luego recuperarla. Pero tienes que La- hacer el esfuerzo de enviarlo a un address. no- Sí, o sea, ese pool es una única address. vale, pero ¿cómo Pero, hace un usuario normal que no entiende de Porque tecnicismo? eso lo hacen los monederos y obviamente un monedero que tiene, un Ok, monedero estamos acostumbrados hay monederos que son monocuentas y hay muchos monederos que son multicuentas, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué tienes? Una cuenta con una dirección transparente, una cuenta con una dirección eh, sapling y una oculto. cuenta con una dirección ORCAD. vale. Pero, por ejemplo, el monedero más popular de Zcash es Zashi, o sea, es Zashi. Y Lo puedes un usuario poner. normal que use esa billetera, ya por tener el holdear Zcash ahí, ya está haciendo ese holdeo en un pozo negro o no. Cuando tú recibes la transacción de, por ejemplo, de un exchange, pues lo Ujú. normal es que la recibas en transparente, es decir, hay pocos exchanges que manden a direcciones privadas, a direcciones no privadas, sino a direcciones opacas, ¿vale? Pero un exchange podría mandarte directamente a una dirección opaca, ¿vale? Como esa dirección sale de una transacción, o sea, de un UTXO que estaba, digamos, transparente, ¿qué se está viendo? Se está viendo en esa transacción en la dirección de origen, es decir, la del exchange, se está viendo la cantidad, ¿vale? Y se está viendo que entra en el pozo negro. Ok, pero eso no es, quiero decir, es un problema para un usuario que no sea, que no esté familiarizado con este tipo de opcionalidades, eh, Vamos, para todos, obtener, guardar su privacidad. Es decir, es un problema que... todas estas dificultades, el software, en este caso el monedero, lo que consiguen o lo que hacen es eh, pues que no se entere, vamos a decir. Tú usas un monedero que usa unas de estas y le dices, oye, y todo lo que me llegue, aunque me llegue en transparente, pásamelo a opaco. Eso es, vale. Ok, Vale, es decir, que esas son direcciones, por así entenderlos, direcciones, las típicas estas A, Z, W, tal, 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 son direcciones opacas en el ORCAD este, ¿no? Sí, pero hay que entender, una cosa es lo que yo veo cuando yo recibo una dirección y otra cosa es lo que todos los demás ven en un explorador de una cadena de bloques. ¿Vale? Entonces, yo que tengo unas claves y me conecto normalmente a un servicio de indexación, pues proporciono una información que me permite detectar si he tenido o no transacciones de entrada. Mm. Y el indexador no ve esas transacciones. Solamente aquellos que tengan, es decir, tú en un explorador no ves la transacción. Obviamente, si viene de una parte transparente, pues ves el origen y ves la cantidad. Pero una vez que entra en esos pozos negros,
Ya no ves absolutamente nada, aunque se haya movido 50 veces esa transacción. Ahora, una pregunta. Si tú estás usando esta moneda y llega un momento, tú quieres, por ejemplo, demostrar la trazabilidad desde que compraste esa moneda hasta que la quieres vender. Se puede demostrar si quieres, aunque haya O sea, sido... en la parte transparente, como es lógico, pues se puede demostrar, no es que lo puedas demostrar, es que lo puede ver cualquiera. Vale, correcto. Pero si la parte no Pero la parte transparente... no transparente tú puedes proporcionar, o sea, la parte opaca tú puedes proporcionar lo que se llama una clave de visionado que permite demostrar todas las transacciones que tú has hecho. Por ejemplo, Correcto. para una auditoría. Porque ese es el tema. Mucha gente, por ejemplo, cuando ha querido bancarizar criptomonedas, han tenido problemas a la hora de demostrar la trazabilidad y el banco no les ha permitido, por ejemplo, Bueno, pero bancarizarlo, pues, transformar a dinero fiat. eso es porque los bancos han tenido mucha animadversión a las criptomonedas durante mucho tiempo. Entonces lo utilizaban como excusa. ¿Vale? En cualquier caso, no es. O sea, tú aquí vas a poder enseñar a quien quieras todo lo que quieras de la trazabilidad Ujú. o sea, todos los pagos recibidos y todas las transacciones hechas. De acuerdo. Incluso los Otra pregunta. ofuscados. ¿Eh? Incluso los Ofuscadas, no. ofuscados. ¿Eh? Incluso las transacciones ofuscadas, si quieres, las puedes demostrar. Sí, lo que pasa que si lo que tú no puedes saber es después qué ha pasado con ella. Ya, ya. Porque no sabes si está en el pozo negro o el destinatario la sacó del pozo. Ujú. Es que es complicado de Bueno, he entender. dicho pozo negro, pero podríamos hablar como agujeros negros o, en fin, me da igual. Es el Vale. Punto mismo negro es concepto. suficiente. ¿Eh? Oye, una pregunta. Yo alguna vez he usado Entonces, monedas. déjame antes de que se me vaya la idea, porque si no, Oh, no. ok, ok. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen recapitulatorio, porque todo esto es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Monero Pico. y Zcash en dos palabras? Suficiente. ¿Eh? Suficiente ya. No, 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 Le- deja que haga el resumen. Quizás eso es lo más importante del vídeo, el Bueno, resumen. El resumen. Monero consigue la privacidad con mezclando, ¿vale? Ok, Y entendido. Zcash consigue la privacidad cifrando. Vale, comprendido. Ese es el resumen. Eso es fantástico. Sí, y si Es un alguien quiere resumen, saber pero más, ese que lo mire resumen en no se Grok. puede dar sin enseñar cómo funcionan las cosas por debajo. Ok. Entonces, Eh, mi tesis es que la privacidad cifrando es mejor que la privacidad mezclando. tiene Ujú. sentido. Tiene sentido. Ahora, Tiene Tú, sentido. esto es muy a grosso modo, hay que entrar en muchos detalles para poder justificar esa tesis. ¿Y ¿Vale? cómo está a nivel regulatorio ZK? Has visto que Monero está prácticamente ya. Bueno, es que la privacidad en Zcash es privado lo que tú quieras que sea privado. Es decir, yo a cualquiera que me haga una auditoría en una empresa le puedo enseñar todos los movimientos, si le doy la De Bwin acuerdo. Key, De ¿vale? acuerdo. Pero no me ven si he comprado a tal proveedor o si. O sea, una cosa es, dentro del ZK le llaman privacidad selectiva. Es decir, es privado para el resto. O sea, yo tengo que darle una clave a alguien para que lo pueda ver. he leído en internet, no sé si preguntando, creo que preguntándole a Grok, y solo aproximadamente el 1% de todos los ZKs están en modo opaco, por lo visto. Bueno, no hace falta leerlo en internet. En esta página que te he enseñado, tienes que de 16 millones en circulación, aquí vemos que hay aproximadamente 3 millones en el que más hay, bueno, lo vemos en el anterior, Y dos y pico, sí. y, Más o y menos tres entre 16, sí. 3 millones, prácticamente otro millón, entre los, juntando los tres, pues no llega a 4 millones, ¿vale? Ajá. Cerca, pero no llega a los 4 millones de los 16. Entonces, pues son aproximadamente no llega al 25%. Es decir, Ah, bueno, el es más de veinticinco lo por ciento que... están en transparente y el 25% están en privado, en Ajá. opaco. Ahora, tú eliges si los quieres tener transparentes. Por ejemplo, una persona que los retira de un exchange y que su caso de uso es venderlos cuando esté lo suficientemente más alto, pues les interesa tenerlo en transparente. ¿Por qué? Porque no se va a meter en todos estos líos de privacidad. Lo que quiere es, cuando vaya a tener que llevarlos a un mercado, forzosamente le van a pedir que se lo manden una transparente. Entonces ya ese pago a ese mercado de intercambio, pues va a figurar como que es suyo, que los orígenes son suyos.
Exacto, exacto. Una pregunta a nivel práctico de usuario. Alguna vez he hecho un par de transacciones con Monero y es extremadamente lento. Y se tiene que sincronizar, no sé qué, la aplicación con la blockchain. Sí, ¿Cómo es a tienes nivel? que descargarte toda la blockchain, sí, tarda años. O sea, y entonces, yo no es factible pagar con Monero, si lo he entendido bien, aunque no soy, ya te digo que lo he usado 2 veces. Eh, Pagar un Eh, café con Monero, que coges, oye, lo quieres pagar en menos de un minuto, no estar ahí esperando a bueno, que... como digo, efectivamente, la escalabilidad, al ser una pata más del cuatrilema, pues digamos, tiene costes, no es gratis. La privacidad no es gratis, tiene costes. La forma con la que se consigue la privacidad de Monero, pues mm, tienes que ponerte en contacto con los nodos tienen que hacer esa mezcla antes de emitir el bloque, etcétera. Bueno, pues digamos que tiene problemas de escalabilidad que a mí se me antojan muy grandes. Los problemas de escalabilidad que tenía la opción de Zcash, bueno, pues se han diluido un poco en el momento que ha aparecido la tecnología ORCAR, ¿vale? La que vemos aquí, que viene desde el 2023, ahí lo estáis viendo, más o menos, cuando empezó. Entonces, esta tecnología, pues, permite, hasta entonces no era posible a un móvil generar una transacción con una prueba de conocimiento cero, es decir, una transacción que involucrase una dirección opaca, ¿vale? Pero ahora, hoy en día ya un móvil, pues bueno, los móviles, pues aparte de subir de precio o no, o mantenerse el precio, pero cada vez son más potentes. Entonces, bueno, pues hoy en día ese problema, usar a un dispositivo periférico para resolver el problema de computación, pues eso es muy escalable, no es un cuello de botella. Sin embargo, todas esas transacciones pues, son recibidas en los nodos y sí que tienen que verificar esas, igual que en Bitcoin, por ejemplo, hay que verificar las firmas, pues aquí hay que verificar las pruebas de conocimiento cero. Las pruebas de conocimiento cero son más costosas que una verificación de una firma, pero es algo negligible. Vale. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo de usable es? O sea, ¿tú puedes pagar en un tiempo más o menos rápido con el monedero Zashi, por ejemplo? Sí, un tiempo más o menos rápido define, por ejemplo, 5 Vale. segundos. No, 5 segundos no, digamos un minuto, por ejemplo. Sí, de sobra, de sobra. No, yo creo que en 5 segundos. 5 segundos está bien, o sea, me parece bastante razonable. Eh, vale. 5 segundos no significa que en 5 segundos esté en la cadena de bloques, ¿vale? 5 segundos No, no, no. significa que se ha propagado por la red y que el monedero del receptor Lo ve da, que lo se lo da han por bueno. pagado. Eso es, que lo da por bueno ya el, Exactamente. el tendero del café. Vale. El receptor, sí. Ok. Vale, pues ok. Cambio, cambio de tercio, Paco, que sé que en cartera tú tienes, aparte de Zcash, tienes eCash, de la que también hemos hablado. Si tuvieras que elegir, sé que tienes las dos en cartera, pero si tuvieras que elegir en el futuro un método de pago, ¿cuál elegirías? Bueno, yo creo que o sea, los métodos de pago son sin duda la aplicación killer de las criptomonedas. ¿Qué ocurre? Que la situación actual, pues digamos que hay mucha fragmentación, o sea, hay muchas cadenas de bloques que compiten por, por un trozo de ese pastel tan grande, porque entiendo que es Bitcoin ya no ha querido competir por ellas, ha tirado la toalla en esa competición porque no lo necesita, porque Eso no. se considera oro digital, se considera reserva de valor y por tanto, bueno, pues no necesita competir en esa liga. Sin Ujú. embargo, muchos otros, pues estamos compitiendo o se quiere competir. Pero sin embargo, yo no, o sea, existe dos posibilidades, que haya uno que barra y se quede con
ese trozo del pastel, o que haya varios que convivan y se queden cada uno con, o sea, que no haya Un ganador. un ganador, sino que haya varios. Entonces, yo sí que creo que ese es el futuro más, digamos, con más posibilidades de éxito. Por ejemplo, en cuestión En de ese pago, futuro, ¿eh? sí, no, lo digo comparando la capacidad de pago. Por ejemplo, sé que Zcash, como bien hemos dicho, si solo hace un máximo de 7 transacciones por segundo, no va a ser, eh, no va a ser cash diario para pagar en el restaurante, igual Bueno, sí para pagar vamos a ver. algo que no quieras que sea pagado. Pero para un día a día, para competir con Visa y tal, creo que la única que tiene posibilidad de esas dos es iCash, ¿no? A ver, para competir con bueno, en ZK se están trabajando también en una cuarta versión de las que estamos ahora viendo que permita mejoras de escalabilidad muy notables. Eso habría que entrar. Otra cosa es que en lo que están trabajando termine demostrando ser suficientemente bueno o no para. Digo a fecha de hoy, ya No, a fecha listo. de hoy no tiene, o sea, a fecha de hoy Zcash solamente se usaría para aquellas transacciones que entiendo que no, que yo entendería que fueran o quisiera que fueran privadas. Y Ujú. el resto, pues usaría otras, por ejemplo, eCash, por decir un ejemplo. Pero ¿Qué, bueno, qué, 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 qué capacidad tiene iCash ahora mismo, más o menos? bueno, yo calculo que eCash estaría rondando, pues no sé, las 100 transacciones por segundo, una cosa así. Ujú. No sé, no he hecho el cálculo, ¿eh? No, o sea, estaríamos hablando de bloques de 32 megas, pues Ah, no no, sé. 32 megas son un montón. No sé cuánto, no sé eso, traducirlo en transacciones por segundo no sé traducirlo. Pero bueno, se Lo que podría sí que hacer sé es ese que es cálculo. es ultra rápido, ¿no? Bueno, o sea, volvemos La a la finalidad en definición el de bloque. antes. ¿Eh? La finalidad en el bloque es muy rápida, creo. El bloque se finaliza 3 segundos aproximadamente de media después de que ha llegado a todos los sitios, ¿vale? Ujú. Porque utiliza un mecanismo de consenso híbrido que no solamente es prueba de trabajo, sino es prueba de trabajo más, en este caso, Avalanche, pues, que utiliza a su vez la prueba de participación como mecanismo de defensa de ataques de civil attacks, vamos. En cualquier caso, mm, ese mecanismo de consenso, a su vez, en el caso de CAS, y es lo que de alguna forma, digamos, sería la ventaja más definitiva, es el que se considera que se puede hacer también no solamente a nivel de bloque, sino a nivel de transacción. Y eso sería un espaldarazo muy fuerte para las transacciones persona a persona, en vivo. Sería lo más parecido en el entorno digital a pagar con billetes. Pero tú crees de verdad, el tema, la cuestión para mí, que yo entiendo perfectamente lo que dices, y es a nivel de pagos, evidentemente, pues se están desarrollando tecnologías, todo lo que quieras, pero ¿estamos preparados? ¿Ves un futuro en el que realmente esto se imponga, aunque quieran o no quieran los gobiernos? Bueno, ¿Qué como plan te tenemos digo, con las CBDCs, por ejemplo? ¿Cómo se engarza esto con, o cómo compite esto contra las CBDCs? bueno, y como te digo, uno de los problemas es que hay una grandísima fragmentación. Es decir, todo el mundo está intentando que su cadena de bloques sea la que triunfe en un único trozo del pastel, que es el de medios de pago. Estamos compitiendo BSV, está compitiendo Cash, BCH, Litecoin, Dash, Zcash, Monero. Bueno, hay un montón de ellas. Entonces, obviamente algunas de esas puede que se caigan, ¿vale? Ujú. Pero se caigan en la carrera. Pero otras, pues van a, digamos, a mantener y a continuar con un porcentaje del pastel pequeño o el que le corresponda en función de sus bondades. Es decir, en un mundo fragmentado, pues yo que tengo Zcash
y tú tú que eres el dueño del restaurante, quieres que te pague en BSV, por decirte algo, ¿vale? Ujú, Porque es tu favorita y yo tengo mi favorita. O aunque no tenga mi favorita, es la que tengo para pagar en ese momento, ¿vale? ujú. O con la que yo quiero deshacerme. Entonces, claro, esa fragmentación dificulta muy mucho las situaciones para conseguir que sean medios de pago. Si todos dijéramos, bueno, es que la mejor es Zcash, por decir algo, o si todos dijéramos, la mejor es Litecoin, por decir algo que no nos gusta a ninguno. Bueno, pues si todos de repente nos volcáramos en Litecoin, pues conseguiríamos que el factor de network que está tan fragmentado empezase a, digamos, a favorecer el caso de uso de esa criptomoneda. Y entonces podríamos conseguir cambiar las cosas en parte. Entonces, como eso no es así, lo que yo creo, y una de las cosas que, por ejemplo, me gusta mucho del monedero de Zashi, que hemos comentado antes, es una cosa que tienen que se llama cross payments, es decir, yo tengo Zcash y voy a pagar a tu restaurante y tú quieres cobrar en BSV, ¿vale? Pues yo hago el pago en Zcash, eso a su vez utiliza una cosa que se llama, no sé si conocéis, Near Instant. Bueno, y entonces eso es un mercado descentralizado que consigue que a ti te lleguen BSVs. Wow. Ok, interesante. Pero tú lo que estás diciendo prácticamente es que para acelerar o hacer más probable que exista un mundo donde se puedan usar estas criptomonedas de alguna manera que no tienen el respaldo de los gobiernos eh, como dinero de uso corriente, habría que concentrarse, habría que ponerse de acuerdo en lugar de competir los unos contra los otros. Habría que No, dar no, la victoria de no. alguna manera a una La, parte más que que a la otra. la competición siempre va a estar y todas se van a intentar, siempre van Correcto, a competir si tienen un trozo pequeño del pastel por es tener un lógico. trozo mayor. Lo que es importante es el hecho de que todas sean, entre comillas, interoperables, ¿vale? Es decir, que yo pueda Ujú. pagar con una y tú cobres con la que yo pueda pagar con la que yo quiera y tú cobres con la que tú quieres, ¿vale? Entonces, todas aquellas monedas o cadenas de bloques que dejen de mirarse el ombligo y de pensar que solamente van a existir ellas y que entren en esta interoperabilidad, por llamarla de alguna forma para entendernos, pues, en mi opinión, eh, tienen ventajas respecto a las que no lo hagan. La blockchain que consiga esa interoperabilidad es la que se va a llevar el gato al agua, ¿no? Me imagino, eso va a ser la rebomba. Bueno, esa blockchain tiene que, a su vez, resolver varias cosas como eh, mm, cierta instantaneidad en las transacciones, que no haya dobles gastos, tiene que resolver varias cosas. Y bueno, y además piensa que es una especie de intermediario, es un intermediario descentralizado, pero es un intermediario. Es decir, yo voy a pagar una comida en un restaurante, imaginemos un menú del día, imaginemos 15 euros, ¿vale? Entonces yo voy a pagar con Zcash y tú quieres cobrar en BSV. Tú querrás cobrar tus 15 euros en BSV, ¿vale? Y yo posiblemente para pagar tenga que pagar en vez de 15 euros y pasando por todos estos intermediarios tenga que pagar en vez de 15 16, ¿vale? Bueno, pues eso es un caso de uso para esta cadena Ujú. que hace de interoperabilidad, ¿vale? ¿Y cómo ves el movimiento de los, digamos, los que abogan por la privacidad, ¿no? Porque son, ¿cómo se les llaman? Los anons, los anónimos. No, bueno, no son- la lucha por la privacidad yo creo que afortunadamente se defiende sola. Cada vez hay más gente preocupada por ella. Bueno, pues podríamos también pensar que parte de la subida reciente de Zcash tiene que ver con que cada vez más gente reconozca esto. Bueno, O sea, no creo que eso es por el sea. advenimiento de las monedas de los bancos centrales, los CBDCs, porque la gente ya ve que su dinero va a ser vigilado
y quieren buscar un refugio. Digamos que las CBDCs, que son la antítesis de estas monedas, es lo que más empujará el uso de estas monedas, cuando la gente entienda las desventajas de las CBDCs. Está claro, está claro. No es que nos venga bien que aparezcan CBDCs, es que prácticamente pues te están, digamos, empujando a usar monedas privadas. Sí, sí, es que es la solución que la gente se está dando cuenta cuando las monedas privadas hace unos años tenía como digamos, un estigma de que era algo para unos pocos frikis, ¿no? Para Para, criminales, para criminales. y Bueno, para criminales también, sobre todo bien, para criminales, sí. Entonces, bueno, ese estigma, digamos, ha lastrado, ¿no? bueno, es un estigma que ha servido para todos sus enemigos ralentizar la adopción. Bien, pero bueno, a ver. Esto, el uso por los criminales también se argumentó en contra de Bitcoin en sus orígenes. Totalmente. Pero es que la gente, Hoy en en sus día, orígenes la gente pensaba que Bitcoin era privado, era anónimo. Y muchos los ladrones o criminales que pues, robaron Bitcoin o que usaron Bitcoin en sus actividades, pues fueron pillados al final, como por ejemplo los de la Silver, ¿cómo se llama? Los de Silk Silk Road, Road, Silk Road, sí, el Silk Road, camino de la seda. Bueno, correcto. no solamente le pillaron, sino que le pusieron un castigo ejemplarizante, vamos a decir. Y bueno, afortunadamente ya ha salido de prisión, porque bueno, me parece que, digamos que pagó el pato de toda la animadversión que tenían hacia el uso de Bitcoin en este caso. Pero ahora Bitcoin, O sea, con la financialización que está teniendo, con las ETFs que están comprando Bitcoin, con las instituciones que están comprando Bitcoin, con empresas como MicroStrategy y otras que están poniendo Bitcoin en sus balances, Bitcoin ya no es un medio de cambio, simplemente es una cosa para atesorar y ahí ya no hay pie bueno, ya objetivo no de que pueden algo valga. utilizar, ya no pueden utilizar que Bitcoin se utiliza para actividades ilícitas. También se utiliza para actividades ilícitas, no digo que no, pero ya no puedes usar la narrativa de que solo se usa para eso. Es como el dólar o el euro. El dólar y el euro se usan para muchas cosas y también los criminales, vamos, los billetes de $100, eso es lo más... Sí, totalmente. Pero quiero decir que ante el advenimiento de esta financialización de Bitcoin, oye, Bitcoin, hay muchos que decían, Monero es lo que todo el mundo piensa que Bitcoin es, ¿no? Hablando de Monero, que imagino que lo mismo para ZK se puede aplicar. Es decir, A ver, la Monero, gente común se piensa que Bitcoin es algo privado, que es algo a anónimo, ver, y no Monero es. es, Monero es mucho más seguro que Bitcoin, o mucho más privado que Bitcoin, mucho más. Otra cosa es que no sea lo suficientemente privado y que haya otra con mayor... O sea, yo no quiero hablar mal de Monero. A mí me parece que Monero ha cumplido una función, pero hoy en día hay soluciones mejores, técnicamente, tecnológicamente. Ok. Moto, ¿qué nos cuentas? Pues yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Hemos dado un buen repaso a las dos privacy coins clásicas, Monero y Zcash. Hemos explicado un poco o posibles razones por la subida de Zcash y bueno, Bueno, veremos a ver quién gana la carrera. Yo creo y que hemos, va a ganar Zcash más que nada porque Monero no la puedes comprar ni vender. Y la gente a fecha de hoy no usa privacy coins para comprar, sino para especular, yo incluido. bueno, no Pero vamos a solamente ver. eso, no Ujú. solamente eso, sino que además hemos esbozado el futuro de las criptomonedas como medio de pago. No sé si acertaremos o no, pero Eso ya es algo más difícil de acertar. Pero hablando de Monero, otro de los usos de Monero, cuando un mercado alcista toca su fin, muchas de las ballenas de Bitcoin lo pasan a Monero para ofuscar esas Pero, transacciones.
Pero Y eso era antes, eso era antes, Naka, porque ahora no puedes hacer nada con ellas. Ahora no puedes usar los exchanges para. Antes podías usar un exchange, por ejemplo, Bueno, no voy a nombrar ahora cuáles. se pueden seguir usando los exchanges descentralizados que te resuelven esa casuística. Ahora, un exacto. exchange descentralizado también tiene un costo adicional, normalmente, bueno. Y tiene un coste adicional y un riesgo adicional. No sé si conocías, hay un exchange o había un exchange que se llamaba algo, era algo de Orc. Y desapareció. Trade Desapareció Ogre. Trade Ogre. ¿Y lo conoces, Paco? No, no, ¿O te no, no suena? lo conozco. No lo Pues conozco. ese exchange desapareció, se esfumó de la noche a la mañana. Era un exchange descentralizado donde la gente podía comprar Monero o otras monedas privadas como Wownero o la otra, o Pirate Chain y todas estas. Y un día, un buen día, de la noche a la mañana, ¡pluf! Desaparece y los dinero que había ahí pues también desapareció. Bueno, entonces, con lo que me estás diciendo, no es un exchange descentralizado. Bien, en un exchange descentralizado puede pasar cosas como las que estás diciendo por errores de código o por otro tipo de situaciones. Pero en un exchange descentralizado no puede pasar lo que tú estás diciendo, que alguien se lleve el dinero. Ok, puede ser, pero coincidió con el terremoto famoso de Kamchatka y se especula con que digamos, los servidores de este exchange estaban allí en Kamchatka. Ah, Podría pero ser. bueno, ya sé qué al decir, vale, ya le conozco. El canadiense, ¿no? Era un Es mercado de Trade canadiense. Ogre, se llamaba Trade Ogre. Sí, 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 ya sé quién es. El Quadriga CX se llama el mercado. No tiene nada que ver. No tiene nada El que de ver. Cuadriga es ese que salió en un documental, que el tío se fugó y tal. No, No, creo que estáis hablando esto de es un este. exchange de esos cutrezuelos de cuatro gatos, que ni se sabe dónde está, en Rusia por ahí. Bueno, ya te digo, o sea, por ejemplo, de mercados descentralizados, pues hay muchas interfaces que luego utilizan por debajo Rune, no sé si conocéis Rune, eh, Rugira me parece que se llaman ahora, pero bueno, por ejemplo, el famoso Eric Borges, me parece que se pronuncia, Borges, Sí, sí. Eric Ujú. Borges, sí, el de Borges. Shapeshift, ¿no? Uno de estos, El sí. SafeShape utiliza, o sea, es un mercado descentralizado que utiliza esto por debajo. Es una interfaz de usuario para usar por debajo Rune. Y en SafeShape tú puedes cambiar de unas cadenas a otras y el riesgo es prácticamente nulo. Ok. ¿Y cómo ves la previsión, mójate un poquito, de mercado para Zcash? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo de verdad que a mí me da igual, o sea, yo no quiero que se multiplique por 10. Si me das a elegir entre que se multiplique el precio por 10 o que yo los pueda usar, me quedo con que los pueda usar. Es decir, prefiero la adopción a que el precio se multiplique. Pero Por sabes que van supuesto. interrelacionados, o sea que no es Hombre, exactamente uno o lo otro, sino pero ¿qué es lo que yo quiero? O sea, yo lo que yo quiero es poder disponer, igual que dispongo de otro, el poder disponer de hacer pagos anónimos porque al que le voy a pagar me los quiere recibir. Eso es lo que yo necesito y lo que yo quiero que triunfe. Sí. No, lo que es cierto es que Paco es un idealista, que también quiere la panacea de que prometía Bitcoin, ¿no? Electronic Cash. O sea, Y para aquellos que no lo Electronic sepan, me Cash gusta para mí es recordar, la killer app de las criptomonedas. es la que es la que todavía no se ha cumplido, Yo correcto. creo que esa killer app, pues Bitcoin renunció a ella. Los Ujú. demás estamos peleándonos entre nosotros. Y encima con planteamientos completamente absolutistas, en lugar de tener planteamientos de apertura y de interoperabilidad. Bueno, pues Yo recuerdo que tú te pasaste, bueno, sé que también eras estoy pensando en inglés ahora, no sé cuál es la palabra en español, pero advocabas por Bitcoin Cash. sí, 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 sí. ¿Sigues teniendo o ya te has desvinculado y te has ido más a eCash? A ver, yo tengo una cartera diversificada y en mi cartera tengo Bitcoin Cash, sí, pero Ujú. ¿Y DSV tienes también? no,
BSV no tengo. De todas maneras, una cartera diversificada, yo creo que más a día de hoy, en un mercado tan imprevisible como cripto, yo creo que es Es una fundamental. obligación, hay que Es, tener. es algo Si, que nosotros si hemos... ves, si ves las criptomonedas como inversiones, hay que diversificar. Porque las posibilidades de éxito de una cartera diversificada entiendo que son mayores que apostarlo todo al mismo caballo. Sí, Sí, y porque ese error lo hemos cometido yo por lo menos. He apostado muy fuerte por un caballo perdedor. bueno, Bueno, de es, momento, es un error si has apostado por esa. Sin embargo, si has apostado todo a Bitcoin, por decir de alguna forma, pues no solamente no es un error, sino que te conviertes en un maximalista. Sí. Bueno, te recuerdo que nuestro canal es BSV, o sea que estamos hablando ahora con 2.500 perdedores. Bueno, pero bueno, sí, o sea, de verdad que no es cuestión ni de ganar ni de perder, sino de que los planteamientos del white paper se puedan usar. Creo que realmente es un mundo mejor. absolutamente. Vale, pues yo Eh, creo que es buen momento ahí para dejarlo. Creo que los tres por lo menos coincidimos con ese pensamiento, ¿no? Lo que reza el título del white paper. Sí, bueno, nos falta por ver, bueno, pues cómo conseguimos resolver nuestras diferencias para que ese mercado de pagos con criptomonedas tan fragmentado, pues no nos lo carguemos entre todos. Cierto, cierto. Yo creo que al final todos nos uniremos a ese blockchain ganador, sea cual sea, que todavía no ha salido, pero saldrá Bueno, tarde o temprano. para uso, sí. Lo que queremos es que haya uno que triunfe y gracias a eso, pues nos abonamos a ese y hemos triunfado y podemos Exacto, usarlo. exacto, exacto, Ahora esa es bien, la palabra. también no puedes olvidar que hay mucha gente que está apostando a que sea uno y esos no se van a cambiar hasta que no cambien la composición de su cartera. Sí, hasta que no se arruinen. ¿Prevés muchas sacudidas en el mercado y grandes sorpresas y grandes, digamos, desmoronamientos de vacas sagradas? Pues de BTC no. ¿BTC consideras que ya está consolidado como reserva de BTC valor? es una vaca sagrada, no coincido con sus planteamientos, pero Ujú. evidentemente ha triunfado y no hay quien se le resista en ese caso de uso de reserva de valor, de oro digital, de oro 2.0. Todas esas narrativas, yo creo que ahí no hay quien lo pare. Pues buen apunte, buen apunte. ¿Y Solana, qué tal? ¿Qué te parece Solana? Como network para los DJs que se dedican a hacer meme coins. Bueno, yo creo que los DJs de memecoin pues son una cosa que no durará mucho en el tiempo. Más que nada porque tarde o temprano, o sea, habrá muchos que ganen mucho dinero a costa de otros y bueno, pues no creo que sea sostenible económicamente. Doy fe Pero, de que hay algunos que ganan a costa de otros. ¿eh? Que doy fe de que hay algunos que consistentemente ganan y ganan y ganan, con lo cual hay alguien que tiene que perder ahí. Bueno, digamos que mientras es, como se decía en el póker, ¿no? Mientras haya pescadito, pues las ballenas seguirán, Bien, bien. seguirán. Pero bueno, no le veo, o sea, hay mucha especulación, mucha degeneración y bueno, pues eh, veo que se va, digamos, con el símil pesquero, el problema es que se agota el caladero, ¿no? Claro, Pero bueno, claro, correcto. Muy eh, bien. No queremos molestarte mucho más. La verdad que eres una eminencia, sobre todo en cuestiones técnicas que al final se revelan en que el mercado responde positivamente, ¿no? Si Zcash, técnicamente, has dicho que ya hace un año que era netamente superior a Monero y parece que el mercado está bueno, reaccionando una en cosa ese es que lo sentido. diga yo y otra cosa es que lo reconozca el mercado. Bueno, bien, son dos cosas diferentes. Correcto. Correcto, pero parece ser que al final pues se está imponiendo, al menos eso es lo que parece en las últimas semanas,
hay un reconocimiento de que Zcash, he oído a gente como, antes he comentado antes, creo que Moto, Barry Silbert, está también Naval Ravikant, otros tuiteros que llevan ya tiempo, pues, digamos, diciendo sobre las bondades de Zcash oye, y al final el rey de la privacidad era Monero, pero tiene ahora un contendiente. Es bastante serio. Así Así es. que, ok. Bueno, De Moto, todas maneras, claro, ahora estamos hablando de esto por la subida que ha tenido y a lo mejor la semana que viene cae a la mitad del precio. Y eso no invalida nada de lo que estamos diciendo. Eso es verdad, correcto. eso es verdad. El precio ha sido el pistoletazo de salida de la noticia, pero es cierto que la tecnología está ahí y que es una cripto que hay que tener en cartera y punto. Y si ahora baja, pues será oportunidad de comprar, yo creo. Sobre todo porque es proof of work, ¿no? Y está limitada. A día de hoy es Proof of Work, pero ya tiene en su plan migrar a un sistema híbrido, Proof of Work y Proof of Stake, un poco lo que hizo Ethereum. Ajá. No está tan claro si se quedarán en ese estado híbrido o terminarán en un Proof of Stake puro como ha hecho Ethereum. Pero el paso al sistema híbrido está ya en el planning, vamos a decir, y están Ujú. trabajando en ello. Vale, pues Y bueno, muchas gracias por la noticia, gracias por la entrevista, Paco, y hasta la próxima. Hablaremos cuando haya subido ZK a 300. Bueno, pues nada, pues si sube, yo por 300 no me molestaría, ya vamos a esperar a que suba a 1000. vale, pues por pedir, perfecto. Ojalá, ojalá que suba. Y bueno, y los que no estén en ZK, si quieren entrar, bueno, pues yo sinceramente he hecho una búsqueda, no es tan fácil encontrar dónde comprarlo, pero para despedirnos ya, dinos dónde, por lo que conoces, en España al menos, en qué exchange se puede comprar. Bueno, yo de los que, de los, o sea, el que he usado en ocasiones ha sido Kraken y sé que ahí se puede comprar por euros. Y el que conozco que muchos amigos están usando. Perfecto. Vale. Muy bien, Paco, un placer Muy bien, tenerte de vuelta después de un año donde te has reivindicado. muy Con bien, total. muy Muy bien. bien. Venga, hasta luego. Hasta Un luego, un abrazo, abrazo. hasta luego.